Desde que se creó la Unión Europea en 1957, muchos grupos de países quieren seguir ese modelo. Por eso nació, en el caso nuestro, la Comunidad Andina de Naciones o el Mercosur, en Centroamérica la Comunidad de Estados Centroamericanos, ahora llamado SICA, Sistema de Integración Centroamericano, el CARICOM en el Caribe, y nuevas expresiones como en el caso de América Latina, la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y UNASUR. Pero en Europa, por supuesto, la Unión Europea sigue siendo el paradigma. En África, la Organización de la Unidad Africana, en los países árabes, la Liga Árabe, y en Asia, todo lo que tiene que ver con el Pacífico. Pero hay una alianza interesantísima entre los países latinoamericanos del Pacífico y las grandes economías del Pacífico. Es lo que se llama el Foro del Pacífico, ¿no? Estamos hoy hablando precisamente con el doctor Sierra. ¿Cómo está, embajador? Bueno, sí, realmente este fin de semana viene un tema muy importante, para conversar y hablar hoy en Economía Internacional y Globalización, que es fundamentalmente la reunión que se va a hacer de la Alianza del Pacífico y los países asiáticos. De hecho, el presidente de China está visitando la región, está visitando Latinoamérica, visitando primero a Ecuador y posteriormente participará en Lima, Perú, en esta reunión. Allí también, bueno, estará presente el presidente Barack Obama y el presidente Vladimir Putin y obviamente los principales jefes de Estado de la región para tratar estos temas de comercio, desarrollo entre los países asiáticos y el Pacífico. Doctor Jorge Sierra, usted es especialista en Derecho Económico Internacional. ¿Cómo explicar esas alianzas de varios países para una estrategia y una táctica definida en materia económica? Sí, bueno, sabe que en todos los temas de integración, embajador, un tema muy importante que hoy se usa en economía es la teoría de juegos, y la teoría de juegos aplicada a los modelos de desarrollo económico y a los mecanismos de integración. Esto fundamentalmente se hace para competir en mejor igualdad de condiciones frente a grandes potencias, entiéndase China, Estados Unidos, la propia Unión Europea. En ese escenario, pues los países en vías de desarrollo o economías en franco crecimiento, pues también como lo es Brasil, Argentina, en nuestro caso el Perú, Chile, necesitan obviamente trabajar en bloque para poder competir y colocar sus productos y dinamizar sus economías frente a los fenómenos de la globalización y a las grandes potencias internacionales, como lo son Estados Unidos, países asiáticos, en este caso China. O sea, en el caso de América del Sur, tenemos por una parte la comunidad de países andinos, por la otra el Mercosur, después está UNASUR, pero hay una variable que son los países que tienen fronteras con el Pacífico, en América Latina, en Centroamérica y en Norteamérica, porque es el caso de Estados Unidos. Crearon también esa alianza con la PEC, unirse a la PEC, ¿no? Exactamente, exactamente. Vea usted qué tan importante es que hoy, dentro de todo este movimiento posterior a la elección del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se habla de proteccionismo económico, pues China, en cambio, como país asiático, líder en Asia, sobre todo en comercio y desarrollo, viene a Latinoamérica no a hablar de proteccionismo, sino a hablar de libre comercio, globalización económica, inversiones, manejo de la infraestructura, pues, y asimismo también abrir fronteras. En vez de levantar muros, pues China lo que está haciendo es abrir fronteras desde el punto de vista económico, como una de las economías más importantes, y con ello obviamente dinamizar a la economía regional y seguir fortaleciendo el desarrollo de este gran dragón asiático como lo es China. Bueno, claro, todo ese asiático, que no solamente es China, porque también es Tailandia, Malasia, Indonesia, Corea del Sur, etcétera, son grandes polos económicos. Pero en América Latina también hay una vocación última de crear su propia estructura pacífica. Es decir, México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile han creado también su alianza del Pacífico ya a nivel local, regional. Sí, totalmente, y con un gran éxito, embajador. De hecho, esto demuestra obviamente la importancia que es el libre comercio, el desarrollo y dar un paso adelante al proteccionismo económico. Con ello, ¿qué se quiere hacer? Obviamente, al abrir las fronteras se está abriendo campo a
la economía, a la política, al mejoramiento social de los pueblos, al nuevo empleo, y también se está dando dentro de este contexto una nueva visión que es la industria 4.0 y la empresa 4.0 a través del e-commerce y el comercio electrónico. Es decir, ¿qué se quiere hacer con esto? Los países asiáticos tienen tecnología y los países latinoamericanos están ávidos de esa tecnología para hacer nuevas negociaciones, nuevas empresas, nuevas formas de comercio con los países asiáticos y obviamente con los países europeos y básicamente con los países de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Usted insiste mucho en China, con todo el sistema comunista que vivió China, con Mao Zedong y después toda la revolución cultural. Pareciera que terminó esa etapa del comunismo en lo económico también. Ahora se han abierto a la libre empresa, a la inversión extranjera. Ha cambiado ese monstruo chino y es lo que le ha permitido desarrollarse al modelo occidental, sin renunciar al Partido Comunista y a las fórmulas autoritarias tradicionales. Sí, de hecho China es un ejemplo de economía liberal actualmente. De hecho, China apuesta al libre comercio, a la libre competencia y al libre mercado, distinto a lo que está haciendo su principal competidor, como lo es Estados Unidos de Norteamérica en estos momentos, donde básicamente pareciese ser que hay un nuevo viraje a la regulación y al proteccionismo y sobre todo al fortalecimiento de los monopolios, mientras que en cambio en China se está orientando a la creación de nuevas empresas, sobre todo a la empresa digital, que es un foco de competencia no solamente para los países asiáticos, sino también para Latinoamérica. En ese escenario, pues China deja el pragmatismo político y dice sí al mercado y fundamentalmente la economía no tiene ideología. En este escenario la economía es desarrollo para los chinos. En cambio, ahora con el nuevo presidente Donald Trump pareciera que viene un retroceso en esa línea globalizante e internacionalizante de la economía, porque quiere revisar precisamente el Tratado Transatlántico, quiere cerrar a las importaciones chinas a los Estados Unidos, quiere incluso denunciar el Tratado de Libre Comercio a nivel de México, Canadá y Estados Unidos, es decir, a encerrarse, mientras que los chinos están lanzados a abrirse al mundo sin fronteras. Por eso me atrevo a decirle, embajador, y desde un punto de vista muy técnico en mi análisis, que China, si esta es la estrategia de Estados Unidos para los próximos 100 días y el primer año del presidente Donald Trump, el régimen chino, cuando digo régimen chino hablo del modelo económico, pasará indiscutiblemente a ser la primera economía del mundo, porque los chinos fundamentalmente ya no solamente están haciendo negociaciones con la Unión Europea, Latinoamérica, sino con todos los países del globo, fundamentalmente apostando a la globalización económica y con eso convirtiendo a China en la primera potencia económica dentro de los próximos días, si se pudiera decir. Tan así ha sido tan importante destacar que vea que en estos próximos días se está reuniendo también el primer ministro de Japón con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para coordinar esfuerzos a nivel empresarial entre estas dos economías, viendo también el impacto estratégico desde el punto de vista de competencia que está adelantando China para los próximos meses y para los próximos días. La economía internacional es parte de las relaciones internacionales de la diplomacia. Hay una diplomacia económica importante y la economía está muy atenta a la política. Al fin y al cabo las decisiones son políticas. Por eso la elección de Donald Trump puede impactar en la economía no solamente de Estados Unidos, sino del mundo y por supuesto en Venezuela. ¿Cuál sería el impacto en el mundo, en América Latina y en Venezuela? Bueno, es muy importante en estos momentos ver el reflejo que dio la primera declaración del presidente ya electo Donald Trump. Cuando se anunció ya su nominación y su elección como presidente de los Estados Unidos, eso originó un descalabro en los mercados internacionales. Posteriormente a su declaración ya como presidente electo, brindó más tranquilidad, sobre todo al área industrial, a la parte minera y sobre todo a la parte del mercado energético, ¿eh? Con lo que obviamente Venezuela en ese espectro del mercado energético juega un papel muy importante, siendo el socio principal de los Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, es importante mencionarle, embajador, que
hasta los momentos el presidente Trump todavía está definiendo, si se quiere, su plan de gobierno en el modelo económico. Parece ser que va a ser un modelo netamente proteccionista, orientado a la regulación y sobre todo fortaleciendo fundamentalmente la parte industrial más que la parte comercial internamente hacia Estados Unidos. El enfoque de Venezuela frente a Estados Unidos en este momento puede ser un panorama que Venezuela debe estudiar estratégicamente para fortalecer mejor su alianza como vendedor y exportador de petróleo a los Estados Unidos y no perder ese mercado tan importante que es para Venezuela en estos momentos. Ahora en Venezuela ha bajado la producción petrolera, hay desinversión en la parte de la industria petrolera, no se han modernizado los equipos, tenemos una crisis mundial también que obliga a una baja en los precios del petróleo, mientras que Estados Unidos está invirtiendo en el petróleo, está descubriendo nuevos desarrollos, habla del fracking, de las rocas, el gas y el petróleo, y ahora, por supuesto, incluso el carbón. Donald Trump y su equipo piensan desarrollarlo más allá del problema ecológico y ambiental. Todo eso es una amenaza energética para Venezuela en definitiva. Totalmente. Con eso, ¿qué se quiere decir? Que Venezuela puede dejar de ser un suplidor importante para Estados Unidos en este recurso que es para nosotros vital como lo es el petróleo. Por ello es que Venezuela en estos momentos debe de hilar con prudencia, con diplomacia y si se quiere también con mucha técnica el fortalecimiento de la industria petrolera nacional como país y sobre todo orientar recursos y esfuerzos al fortalecimiento de la industria nacional y también proteger nuestros activos en el exterior. Uno de esos activos tan importantes que participa en Estados Unidos, pues Citgo, a través de una de las filiales más importantes que tiene PDVSA y que fundamentalmente en estos momentos y viendo el escenario global con la elección del presidente electo Donald Trump, se debería de medir las consecuencias y las posibles opciones de venta que ha manifestado el gobierno venezolano sobre esta filial petrolera como lo es Citgo, un recurso muy importante como activo para Venezuela. Ahora, Venezuela tiene una política en la OPEP muy cercana a Irán también. El presidente Barack Obama llegó a negociar con Irán un acuerdo de paz, pero parece que Trump quiere denunciarlo. Todo eso también complica la situación nuestra en ese programa petrolero internacional y en el seno de la OPEP, alejándonos mucho de la Arabia Saudita, acercándonos a Irán y ahora con la nueva actitud de Trump, ¿no? Sí, totalmente, embajador. Mire que básicamente la OPEP es un cartel económico, un cartel petrolero donde los acuerdos, la política, la coordinación a la hora de producir y sobre todo fijar precios, básicamente algunas veces ha cambiado. Es decir, Arabia Saudita parece ir por su lado, Irán también parece ir por su lado y otros productores muy importantes, donde quien se ve perjudicado directamente en ese momento es Venezuela. Por ello es que es tan importante que Venezuela apueste nuevamente a la recuperación de la industria nacional, como invirtiendo, mejorando su recurso humano, los talentos, como se venía haciendo en la industria petrolera hace unos años, donde de hecho mucho de nuestro capital humano hoy es quien está fortaleciendo y dinamizando muchas grandes corporaciones petroleras a nivel internacional, en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Europa y hasta en Asia. Ahora, no hay perspectiva de un aumento de los precios del petróleo inmediato por esa sobreoferta a nivel internacional y también por el tema de la demanda mundial de petróleo y de energía se ha reducido por los pocos desarrollos económicos, ¿no? Totalmente, embajador. Y con ello, ¿qué se quiere decir? Que la situación venezolana puede ser delicada en ese escenario como país monoproductor de petróleo. Por ello es que hilar desde el punto de vista diplomático y político es importante con los Estados Unidos de Norteamérica, siendo nuestro socio y nuestro comprador y suplidor más importante en tema petrolero. Vea usted también lo importante que es el tema de uno de los productos esenciales, no solamente para Venezuela, sino a nivel internacional, como lo es el precio de la gasolina y las consecuencias que muchas veces ha tenido nuestro mercado nacional en la distribución de gasolina y con la compra de gasolina a otros países. Por ello es tan importante que Venezuela maneje con prudencia y sobre todo con mucha técnica y desarrollo programático de aquí a un futuro muy cercano, cómo va a ser su manejo y su estrategia en el plano energético y fundamentalmente
en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos visto esta mañana una orientación del gobierno mexicano a sus consulados, son 50 en México, para atender a los posibles mexicanos que van a ser expulsados, que están en situación irregular. Deberíamos hacer los venezolanos también algo parecido, porque hay muchos venezolanos en situación irregular y podrían ser objeto, porque aparentemente él va a proceder de todas maneras contra aquellos nacionales en Estados Unidos que no son ciudadanos ni residentes y que no estén al día en sus papeles. Es así, embajador, y no solamente ellos, sino que también se van a revisar muchos asilos y en el caso venezolano, muchos venezolanos han pedido asilo político a Estados Unidos por el tema particular que tiene Venezuela desde el punto de vista interno político. Esto obviamente también preocupa a muchos venezolanos que están fundamentalmente en el estado de la Florida, pues cumpliendo un asilo otorgado en el gobierno fundamentalmente del presidente Barack Obama. Es importante que en este caso y en este escenario, pues, hacer un llamado también a los venezolanos a que trabajen su asunto migratorio y en el caso también del Estado venezolano, pues, obviamente no olvide también a sus connacionales que están en Estados Unidos y que pueden también ser deportados en cualquier momento en estos días. En esta disposición del gobierno mexicano, la canciller habla a los 50 consulados que están en Estados Unidos. Venezuela no tiene más de 5 o 6. Por cierto, deberían abrir el consulado en Miami para atender a estos venezolanos que pueden demandar asistencia o ayuda, como está haciendo México, a través de llamadas telefónicas, acercamiento personal, y es una parte humanitaria. No sabemos cuál es la reacción de Trump. Es una persona que es indescifrable en política internacional y en grandes problemas mundiales, ¿no? Totalmente. Por ello es que es muy importante también que los venezolanos que están en Estados Unidos en estos momentos en una situación no regular desde el punto de vista de sus documentos, pues piensen también las posibilidades que tienen de seguir permaneciendo en los Estados Unidos o obviamente de regresar a Venezuela, visto que la situación puede ser compleja y puede ser también desde el punto de vista procedimental complicada para los venezolanos que también se encuentran en la Florida. Finalmente, en un minuto sobre lo que usted desarrolla también libre competencia, ¿qué significa y para qué nos sirve en estos tiempos? Bueno, ¿qué tan importante es la libre competencia hoy en día? Le puedo traducir como comenzamos nuestra entrevista, embajador. Ejemplo, China. China se ha fundamentado en 3 pilares fundamentales: tratados de libre comercio y libre competencia. ¿Qué es la libre competencia? La oportunidad de entrar y salir del mercado sin regulaciones que obviamente imposibiliten el desenvolvimiento sano de la economía. Nos hace falta en Venezuela entonces libre competencia como las grandes economías. En Venezuela hace falta mucha libre competencia y no obstante, ya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 299, desarrolla como principio fundamental del régimen socioeconómico de la República la libre competencia. La libre competencia sería obviamente el paradigma del modelo económico venezolano. ¿Qué es eso? Eso sería llamar a la libre empresa, a la propiedad privada, al desarrollo, al nuevo empleo y con ello obviamente enmarcarnos en los países de desarrollo y ojalá que Venezuela también pudiera ser de acá a un corto tiempo un país como lo es cualquiera de la región, mirando a nuestros ejemplos como México, Colombia, Chile y el propio Perú, donde se va a desarrollar en estos días este importante foro de Asia-Pacífico. Gracias al doctor Jorge Sierra, especialista en libre competencia. Precisamente en los gobiernos autoritarios, totalitarios, el Estado tiene todo y por lo tanto impide la libre competencia. Ojalá que mayor democracia, mayor pluralismo permita esa libre competencia en lo político, en lo social, pero sobre todo en lo económico. Es lo que necesita Venezuela para una mayor productividad y un mayor reparto de la riqueza, pero produciendo riqueza. No se puede repartir lo que no se produce. Vamos a un corte y seguimos en otros escenarios internacionales y con otras informaciones.